cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. La Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia de Misión en Tayacaja el Agustino, les da a ustedes la más cordial bienvenida. Empezamos hoy domingo, en el Día del Señor, el asunto temático intitulado Experimentando y expresando la fe bíblica en pandemia. Experimentando y expresando la fe bíblica en pandemia. Lo que queremos decir, amigos y hermanos, es que quien experimenta esta fe que nos salva, esta fe que nos hace nuevas personas, esta fe que nos permite tener esperanza en un mundo incierto y en desesperanza,
esta fe necesariamente tiene que expresarse. Y a través de esos domingos queremos abordar esta fe bíblica de diferentes textos bíblicos, de diferentes tópicos. Hemos intitulado esta serie El miedo tocó la puerta, la fe salió y no había nadie. Lo que queremos expresar por el título es que cuando el ser humano tiene la fe que le viene de Dios, esta fe que nos salva, esta fe que nos hace fuertes en medio de las diferentes circunstancias de la vida, cuando tenemos esta fe, pueden venir sobre nuestras vidas diferentes circunstancias, por muy adversas que sean, pero siempre la fe va a estar allí presente y de forma permanente. El que tiene fe en Dios realmente puede soportar las vicisitudes de la vida. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Job, un hombre de tremenda fe en Dios, un hombre que vivió diferentes experiencias humanas terribles. Difícilmente cualquier ser humano no podría soportar lo que este patriarca del Antiguo Testamento, Job, él atravesó. Sin embargo, su fe se fortaleció, su fe se hizo más fuerte en la medida que sus pruebas eran más fuertes. Entonces veremos este mes de noviembre y diciembre el tema experimentando y expresando la fe bíblica en pandemia. Queremos decir en primer lugar que hay diferentes personajes bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de esa tremenda fe, de una fe trascendente, de una fe que nos hace, insisto, nuevas personas, de una fe que bendice a la familia, de una fe que mueve los fundamentos mismos de una sociedad. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, encontramos ahí al patriarca Abraham. Abraham, que es llamado el amigo de Dios. Abraham, que es llamado el padre de multitudes. Abraham, de cuyos lomos vino la nación de Israel. De él se dice en Hebreos 11:8, si salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Apreciado amigo y hermano, cuando uno analiza esta frase del Nuevo Testamento, uno piensa, ¿cómo salir a un lugar que yo desconozco? ¿Cómo ir a un llamado que Dios me invita a salir si no conozco? Pero sin embargo, eso es lo que hizo la fe en Abraham. Veamos otro personaje, por ejemplo, Moisés, el paladín. Moisés, el caudillo de Israel, el hombre de los 10 mandamientos, el hombre de las plagas en Egipto. Este hombre llamado Moisés, salvado por las aguas, dice el texto en Hebreos 11:27, se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, en muchas circunstancias, hubiese podido decaer, pero ¿sabe usted por qué no decayó Moisés? Porque él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando seguimos, encontramos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro, por ejemplo, que su nombre significa piedra. Él dijo a Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 68, lo siguiente: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En qué contexto lo dijo? Jesús había dicho a sus discípulos, inclusive a ellos, ¿también ustedes quieren irse? Frente a esa pregunta, el apóstol Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Él pudo expresar su fe, él pudo expresar su creencia, su credo más íntimo delante de Jesucristo. Cuando vamos avanzando encontramos a Pablo, que significa pequeño. Pablo, el hombre llamado por Dios para ir hacia el pueblo gentil. Encontramos que él dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, porque para mí el vivir es Cristo. Amigos y hermanos, el vivir para el apóstol Pablo tenía un nombre y su nombre era Jesucristo. Es por eso que decimos que podemos expresar la fe bíblicamente, podemos decir, podemos comunicar esa fe en la medida que usted y que yo hemos experimentado esta fe en Dios. Cuando vemos en nuestro tiempo moderno, por ejemplo, hay diferentes personajes bíblicos que experimentaron la fe y que también lo expresaron claramente. Por ejemplo, un padre de la iglesia del primer siglo llamado Policarpo, del primer siglo. Ese hombre, cuando fue tomado por el imperio romano en aquel entonces y fue llevado hacia una hoguera para ser quemado vivo, este hombre llegó a expresar ahí delante de la hoguera, delante de sus asesinos y verdugos, lo siguiente:
86 años he servido a Cristo y ningún mal me hizo, porque sus verdugos le pedían a él que reniegue de la fe en Cristo Jesús, para que pudiese ser liberado de esa hoguera. Pero él dijo: 86 años he servido a mi Cristo y nunca ningún mal él me ha hecho. Cuando seguimos avanzando en la historia, encontramos, por ejemplo, a Martín Lutero, un monje en el siglo XVI. Cuando fue llevado también él delante de los papas a considerar su fe, él llegó a decir lo siguiente: si no me convencen con testimonios bíblicos, si no me convencen por la razón, si no me convencen por las escrituras. Martín Lutero tenía una clara fe que había descubierto en Cristo. Ya no era la fe católica romana, ya no era la fe religiosa, era la fe experimental que Martín Lutero había experimentado. Y él quería decir a la gente de aquel entonces: si no me convencen por medio de las escrituras, yo no puedo creer de forma diferente. Cuando seguimos avanzando, encontramos al príncipe de los predicadores, a Carlos Spurgeon del siglo XVIII. Él llegó a decir una frase muy famosa: el cristiano es el más contento en el mundo, pero el menos contento con el mundo. Él sabía que aunque era parte de esta humanidad, sin embargo, él sabía que no era de la humanidad en el sentido que su vida, sus pretensiones, sus anhelos más íntimos, sus intereses estaban dentro de este mundo. Él sabía que había sido llamado por Dios para una vida superior. Cuando vamos al siglo XX encontramos, por ejemplo, al otro hermano Billy Graham, un tremendo predicador, un siervo del Señor. Él llegó a decir algo tremendamente consolador para cada uno de nosotros en esta mañana. Él llegó a decir: mi hogar está en el cielo, solo estoy viajando por el mundo, porque él se consideraba un advenedizo, él se consideraba un peregrino en el mundo. Él sabía que su casa, aunque temporal, era en esta tierra, sin embargo su casa eterna estaba en los cielos. Por eso que todos ellos, los personajes bíblicos mencionados y muchos más, y los personajes de nuestra época, sobre la incredulidad, los miedos que tuvieron, obtuvieron grandes victorias por medio de la fe. Ellos también habían experimentado y sabían lo que significa tener miedo, pero sin embargo, por medio de su fe, obtuvieron grandes victorias. El título de esta serie dice: el miedo tocó la puerta y salió la fe, y no había nadie. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tengan fe, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Por eso que el tema en esta mañana, hoy domingo, día del Señor, es: la fe es producida por Dios, basada en Efesios 2, el versículo 8 y el versículo 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quisiéramos en este momento dedicar unas palabras de oración al Señor y Dios. Nuestro Padre, que esta palabra tuya sea pertinente a cada uno de nosotros. Sabes que cuánto te necesitamos y cuánto anhelamos que tú nos hables. Bendícenos a todos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia. Bendice a cada uno de los amigos. Bendícenos a todos con tu bendición que nos salva, tu bendición que nos hace confiados en ti, tu bendición que nos hace personas que superan sus conflictos y sus problemas. Bendícenos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, la fe que nos relaciona con Dios, la fe que nos aparta del pecado, la fe que nos lleva a proclamar a Jesucristo, es producida por Dios. Apreciado amigo, ¿es tu fe así? Apreciado hermano, ¿es la fe suya así? Si la fe suya y mía nos lleva a acercarnos a Dios, nos lleva a apartarnos del pecado y nos lleva a proclamar a Jesucristo a las naciones, esa fe es nacida de Dios. Es la fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado.
La fe necesariamente tiene que ser manifestada en el hombre y por el hombre. Tiene que ser una experiencia en cada uno de nosotros. Una experiencia distinta a todas las demás, porque es una experiencia del alma, de la vida interior. Es la experiencia más grande que el ser humano puede tener en esta tierra. Es la experiencia que va más allá de todo lo que es humano, porque en esta experiencia usted y yo podemos ser conectados, podemos volver a tener comunión, relación con Dios. Y amigos y hermanos, eso es lo mejor que le puede salvar, que le puede pasar a cualquier ser humano en esta mañana. Según el texto que hemos leído en Efesios 2, 8 y 9, la salvación tiene una fuente y esa fuente es la gracia de Dios. La salvación tiene un medio y el medio es la fe. Y esta fe que nos conecta con Dios, que nos relaciona con Dios, es una fe que nos viene de Dios. Por eso en esta mañana queremos decir 3 versículos de la fe como producida por Dios. 3 textos bíblicos que nos enseñan que la fe es producida por Dios. Veamos la primera. A la iglesia de Éfeso se le concedió creer. A la iglesia de Éfeso se le concedió creer. Dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Apreciado amigo y hermano, a los creyentes en Éfeso, a esta pequeña comunidad del Asia Menor, dice el texto, se le concedió por amor de Cristo creer y sufrir, pero por amor de Cristo. No es una fe que nos viene porque merecemos, no es una fe que nos viene porque somos capaces, porque tenemos muchas habilidades. No es una fe porque somos bonitos, tenemos un buen nombre, una buena familia. Es una fe que nos viene solamente en virtud del amor a Cristo. Por amor a Cristo, Dios el Padre nos da su fe. No es por amor a ninguno o a ninguna otra persona, sino es por amor a Jesucristo. Dice además el texto, se le concedió creer en Jesucristo. La persona hoy que cree en Cristo, si cree en Cristo como Dios pide, será única y exclusivamente porque se le ha concedido creer, porque se le ha dado la potestad de creer. En un sentido se le ha dado el permiso de creer, se le ha dado la gracia de creer. El creer que Dios quiere que usted y yo tengamos hacia Jesús, hacia Él, es un creer que Dios mismo lo produce. Y además dice el texto que también se le concedió sufrir por Él. Al que cree, también se le concede sufrir por causa de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Filipenses, estaba en una cárcel romana. Y de esa cárcel romana, Pablo podía decir a todos que él había creído en Cristo, que se le había concedido el privilegio y la dicha de creer en Él, pero también la dicha de sufrir. Para Pablo, sufrir por Cristo, sufrir por causa de Cristo, era una dicha, era parte de la gracia de Dios. En segundo lugar, a Israel se le dio arrepentimiento y perdón. En primer lugar, a la iglesia de Éfeso se le concedió creer. En segundo lugar, a Israel se le dio arrepentimiento y perdón, porque dice Hechos 5:31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Dios exaltó como príncipe y salvador a Jesucristo. Lo exaltó luego de la resurrección, luego que el Hijo de Dios entregó su vida por usted y por mí y por nosotros y por el mundo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. También podemos decir que dice el texto que a Israel se le dio arrepentimiento. No es un arrepentimiento de casualidad, solo por una circunstancia religiosa. No es un arrepentimiento solamente de boca hacia afuera, es un arrepentimiento de corazón. Es un arrepentimiento en la que la vida cambia, en la que uno se da cuenta que está viviendo mal, de espalda a Dios, de espalda a las palabras de Dios,
y uno decide entonces cambiar. Pero esa decisión humana se inicia con la decisión de Dios de dar a Israel este arrepentimiento y dar a todo ser humano el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, siempre tendrá que saber que aún su arrepentimiento nació en Dios. Además dice para dar perdón de pecados. Amigos, hermanos, qué bendición es poder tener el perdón de nuestros pecados. Qué bendición es poder ir a descansar con la paz del corazón, con la paz de la mente, con la paz de la vida, de que tenemos ahora perdón a causa de Jesucristo, a causa de su muerte y su resurrección. Amigo, usted no quiere tener en esta mañana este arrepentimiento que Dios le puede dar y este perdón de sus pecados. En tercer y último lugar, dice un texto que vamos a leer en Hechos 11:18, que a los gentiles se les concedió el arrepentimiento. En primer lugar, a la iglesia se le concedió creer. En segundo lugar, a Israel se le concedió arrepentirse y el perdón de los pecados. Pero ahora, en tercer lugar, a los gentiles también se les concedió el arrepentimiento. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles os ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Interesante que a los gentiles les concedió Dios. Para el pueblo de Israel, durante los primeros siglos, todavía Israel pensaba que esta salvación solamente era para ellos. Pero la Biblia nos enseña con claridad que la salvación que Dios obtuvo por medio de Jesucristo en la cruz es una salvación que puede alcanzar a todos los seres humanos y lo hace solamente por gracia. A los gentiles le concedió Dios, que aunque inicialmente no eran el pueblo de Dios, sin embargo Dios, que no hace acepción de personas, también a los gentiles les dio la bendición de recibir ese arrepentimiento que le conduce a la vida. Interesante que dice el arrepentimiento que conduce a la vida. Amigos, hermanos, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando Dios le perdona los pecados, la vida cambia. No cambia por la fuerza del predicador, no cambia por la fuerza humana mía o de usted, cambia sencillamente por el poder del Evangelio de Dios en su vida. Desde el momento que usted acepta a Jesucristo, usted acepta la gracia de Dios. Esta gracia de Dios le favorece, le capacita a vencer las tentaciones, a vencer sus miedos, a vencer sus temores, a vencer sus crisis, porque usted confía en Dios, porque usted se acerca a Dios. Así que en esta mañana hemos visto que esta fe que nos salva siempre es producida por Dios. No depende de usted, no depende de los religiosos, no depende de la iglesia, no depende de que usted pueda hacer algo, depende única y exclusivamente de Dios. Por eso, amigo, acérquese a Dios en humildad, reconozca su necesidad delante de Él y ruegue y pida usted para que Dios pueda salvarle. Porque si Dios no le salva, entonces sencillamente estamos condenados. Por eso en esta mañana, a modo de conclusión, quiero decir que la fe es producida por Dios. Lo vemos atestiguada a la iglesia de Éfeso, lo vemos atestiguada a la nación de Israel y lo vemos atestiguada a los gentiles. Dice el texto: porque por gracia sois salvos. No por nada, no por ningún mérito, sino por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Deja que esta verdad te conduzca a vivir con más humildad, sabiendo que el Señor puede darte fe y arrepentimiento. Obedece a Dios. Acércate, amigo, a Cristo hoy. Apreciado hermano, apreciado amigo, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. No merecemos absolutamente nada. Solamente merecemos la condenación, la perdición, el tormento eterno. Sin embargo, este Dios tan bueno, tan lleno de gracia y de amor, ha querido extendernos en esta mañana esta palabra. Si usted cree esta palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, usted acepta a Jesucristo en su corazón, usted desea de todo su alma que Él venga y le salve, entonces usted en este día puede recibir esta fe que le trae la salvación de Dios por medio de Cristo. Amigo, acérquese a Dios hoy. Hermano, agradezca a Dios
porque todo lo que usted es y puede llegar a ser, se lo debemos al Señor nuestro Dios. Que la paz de Dios en esta mañana nos siga acompañando. Amén.